Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Le doy los buenos días y la bienvenida a Manuel Pedrero, que desde el estado de Tabasco en el Golfo Mexicano ya se encuentra con nosotros a través de una llamada telefónica, porque hoy es lunes, hoy es día de la opinión joven. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, don Carlos. Un honor, como siempre, un fuerte abrazo para usted y a toda la familia de Conecta Zacatecas. Gracias. ¿Qué tema nos compartes este día, Manuel? Este día vamos a hablar de lo que a mediodía va a pasar, y es la llamada telefónica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden. Me parece muy importante que en estos momentos en Palacio Nacional, una mañanera que está muy sabrosa, está muy buena en materia informativa y sobre todo en la posición y postura que está fijando el presidente López Obrador, muy interesante, de hecho también en algunos casos polémicas. De hecho se está viendo lamentablemente la seguridad del Palacio Nacional. Ahí hubo un pequeño infiltrado. Bueno, hay que reforzar la seguridad en ese sentido, no se puede prestar a esos pequeños incidentes con el historial que ha tenido este país en cuanto a la violencia política y sobre todo la del presidente de la República, que necesita de la mejor. Bueno, entrando en materia. Manuel, si me permites, haciendo un paréntesis brevemente, dinos qué pasó con ese infiltrado, qué hubo, qué sucedió. Claro que sí, se trata de un joven que al parecer entró al salón de tesorería y así como si nada, como si fuera don Juan por su casa, se le acercó al presidente López Obrador, hay que decirlo de manera tranquila, de manera pacífica, se le acercó para expresarle de un tema. Todo esto sucedía en el resumen de Ricardo Sheffield, en el quién es quién en el precio de los combustibles, mientras él daba el resumen de la Profeco, y esto no se vio en cámaras. De hecho, quienes reportan esto son precisamente los reporteros de la mañanera, Nene Yamel, Hans Salazar, y se ve que se le acerca a exponer un tema al presidente. El presidente lo atiende, se acerca a alguien del equipo de seguridad o de presidencia. El presidente López Obrador les dice que no pasa nada, atiende a este joven, a este muchacho, y luego se acerca una de las funcionarias de atención ciudadana, y no se escucha la conversación, pero el presidente López Obrador por lenguaje corporal le dice que se vaya con la señorita para que atiendan su demanda, pero que estuvo alrededor de un minuto escuchando la petición del joven, que qué bueno, porque en épocas de Calderón o de Peña Nieto, pues acabando golpeado por el Estado Mayor Presidencial o el Ejército, y no es la primera vez que le pasa esto al presidente López Obrador. Incluso en un meeting, no recuerdo si en Guerrero o en Oaxaca, igual se le acercó un joven para una situación similar, y el presidente López Obrador los atiende, ¿no? Pero también es muy importante que en el hogar del presidente López Obrador, Palacio Nacional, pues no se preste a ese tipo de incidentes. Hay que reforzar la seguridad porque pues no todos pueden tener las mismas buenas intenciones, ¿verdad? Así es, Manuel, pues alguien debería de ser despedido de su empleo porque no está cumpliendo con su trabajo, iniciando por Jesús Ramírez, que bueno, pues para nosotros no da una, sigue beneficiando mucho a los medios tradicionales, atacando, censurando a los medios libres, a los medios independientes, como es el caso de Hans, de Vicente Serrano, de Meme y de muchos compañeros más, que pobres de ellos, donde se les ocurra hacer más de 2 preguntas, pero cuando va Irving Chillón, pues se agarra toda la conferencia para él preguntando sandeces, y ahí no hay ningún problema porque es de TV Azteca. Pero bueno, de esto platicaremos después. Adelante con lo que va a ocurrir en unos instantes más en esta primera acercamiento a través de una videollamada que tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo en la Unión Americana, Joe Biden, Manuel. Claro que sí. Me parece importantísimo porque cuando ganó Joe Biden y cuando sale Donald Trump del gobierno, que por cierto ha estado muy activo, concretamente desde Florida el día de ayer, y ya anunció que va a ir por la presidencial en 2024, por lo tanto Donald Trump no está muerto, no está invisible, sigue vigente y va a pelear. Me parece muy importante porque ya se ve
este escepticismo de la oposición que dijo, no, Biden se va a pelear con Andrés Manuel López Obrador, y tienen diferencias con el cambio climático, con lo de las energías renovables, y me parece graciosísimo, hilarante, irónico, y sobre todo demuestra el grado de fuerza que tiene el presidente López Obrador, y también reconocerle al canciller Marcelo Ebrard, que ha sido el único, hay que escucharlo bien, el único presidente mandatario alrededor de todo el mundo que este día va a cumplir 3 veces, que va a tener una conversación en 3 ocasiones en menos de 50 días que ha tomado Biden el poder para conversar con él. Es el único mandatario, bueno, ni Vladimir Putin ha estado hablando tanto tiempo en tantas ocasiones con el presidente López Obrador. Y en el día de hoy, pues, según la agenda que va a exponer el presidente López Obrador con la acordada del presidente Biden, dicha él por sus propias palabras en la conferencia mañanera, será las relaciones de cooperación y amistad sobre la pandemia, desde luego COVID-19, para principalmente convencer al presidente Biden de que se pueda adoptar una postura de ayuda hacia México en el tema de las vacunas, concretamente con Pfizer, el flujo migratorio, que va a ser uno de los temas más importantes que va a exponer el presidente López Obrador y Biden, porque se busca, bajo la voluntad de Biden, que fue un hecho de su campaña, que se iba a apoyar a los migrantes, concretamente México, que laboraban de forma ilegal para hacerlos legales y tuvieran una seguridad social en torno a Estados Unidos, lo cual de hacerse estaría fenomenal, pero no debemos de olvidar de dónde viene toda esta composición y ecosistema de la política norteamericana que abordaré más adelante. Luego está el tema de la seguridad y finalmente el cambio climático y el NAFTA, el TLC o el ahora llamado TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Bueno, me parece importantísimo porque estamos hablando de que a poco más de, 5 días, el presidente López Obrador, en su gestión cuando Donald Trump era presidente, se hablaba mucho de que había confrontación y nada de eso. El presidente López Obrador logró medir a Trump, lo logró medir, eso es un hecho, no hubo un problema de confrontación, siempre supo dónde pisar, y es alguien que sabe medir muy bien a sus colegas políticos. Es el caso de Trump y también será el caso de Biden, que, bueno, el enfoque que ha tenido la mañanera de hoy dictamina la posición que el presidente López Obrador tendrá a mediodía en la primera reunión virtual que tendrá en Zoom. ¿Cuál es el mensaje de hoy en la mañanera? Principalmente, la soberanía nacional y el enfoque humanista. Esto a menos de una semana de que Biden bombardeara Siria. Esto es sumamente interesante porque a ese enfoque contrasta mucho con lo que uno de los primeros colegas de Barack Obama, quien recibió el premio Nobel de la Paz, y luego llega a declarar cosas como que la guerra es necesaria, y Biden, que a menos de 50 días de su administración ya empezó a bombardear un país. Bueno, sabe muy bien Andrés Manuel que Estados Unidos, por más que sea vecino, no deja de ser Estados Unidos. Por lo tanto, esa posición de defender la soberanía nacional y de exponer sobre todo que Biden se ha mostrado respetuoso, bueno, el presidente también sabe que no es ingenuo, sabe muy bien que en algunos aspectos no se puede jugar tanto con Estados Unidos o con Canadá, que también, como usted lo mencionaba hace unos momentos, estuvo de visita el presidente López Obrador en Zacatecas, y bueno, da mensajes importantísimos, incluso en el tema trilateral de Estados Unidos-Canadá, con este tema de las concesionarias canadienses, con el tema de las minerías o con el tema del litio, que bueno, el TEMEC en ciertos aspectos no beneficia a México. ¿Cómo es posible que Estados Unidos y Canadá tengan acuerdos de flujos migratorios en el cual no se pidan pasaporte ni visa, pero sí se pida a México por el gran flujo migratorio? Bueno, no estamos en una situación de piso parejo, no hay igualdad en ningunos términos. Y luego a Canadá le incomoda que luego el presidente López Obrador empiece a exhibirlos por no pagar precisamente sus impuestos, y llama incluso a la embajada canadiense, y toda esta gira geográfica, sobre todo en Zacatecas, que bueno,
una de la minería mexicana, importantísimo en México, es un mensaje poderosísimo. Entonces, lo que podemos esperar de la reunión virtual que se va a tener el día de hoy, me parece muy positiva, se ha hecho muy bien el manejo y principalmente los hilos y puentes de comunicación se deben única y enteramente a que Marcelo Ebrard ha sabido cómo manejar esos tiempos, cómo manejar a los equipos de comunicación y sobre todo a los equipos de comunicación política del presidente Biden con los puentes de los demócratas y de los republicanos. No se cerraron un solo aspecto, fueron varios frentes, lo cual pues llevan a que esta relación se entorne sana. Mientras tanto, el presidente López Obrador se mantiene bien, estable, no se anda preocupando en estos momentos por los temas locales o banales, como que un grupo de energúmenos o de neuróticos lo empiecen a insultar en los aeropuertos. El Reforma lo retoma como la nota del siglo. Bueno, punto aparte, eso es banal, súper superfluo, y en estos momentos la verdad es que dictaminan una agenda más importante para todas y todos los mexicanos, querido Carlos. Así es, porque bueno, pues la oposición moral y electoralmente derrotada, una oposición sin rumbo, una oposición sin ideales, una oposición sin un proyecto de nación, porque lo de ellos era el saqueo, era la venta, sigue siendo la venta de la patria. Están muy molestos porque al final de cuentas pues Joe Biden no está haciendo lo que ellos creían que pudiera hacer y que sería de beneficio para ese pírrico grupúsculo que no es pleonasmo y mucho menos cacofonía. Estos dos términos es un grupillo pequeñillo que ha existido siempre en América Latina, principalmente los que creen ya en décima, en 20ª generación de los europeos que llegaron a invadir nuestra nación y que se creen dueños de América Latina, se creen dueños y creen que son de sangre azul, porque debo de recordarle al auditorio, tú lo sabes muy bien, Manuel, que ante una petición, no fue petición, fue un reclamo, y dijo López Obrador que iba a ser un reclamo por medio de Marcelo Ebrard ante la ONU, porque 10 países estaban acaparando las 3/4 partes de las vacunas que debían de ser a la venta global, pues inmediatamente al día siguiente Joe Biden anuncia que invertiría $4,000 millones para poder de esa manera que haya más producción de vacunas y que los países que no tienen vacunas, hay países que ni siquiera una dosis de vacuna hasta la fecha les ha llegado, pues que puedan acceder a ellas. Si Donald Trump, que tú lo recuerdas y efectivamente este pasado inicio de semana estuvo en un meeting y bueno, pues él amenaza con regresar a la presidencia de Estados Unidos en el 2024 y pues está más vivo que qué cosa, pero también si Joe Biden, que no es político, entendió lo que es llegar a una presidencia por una mayoría aplastante, como lo fue el caso de López Obrador, si Joe Biden, con todo lo nefasto que es, con todo lo genocida que es, y no de ahorita, es histórico su paso, su actuar de esta manera genocida, apoyando a los antecesores de Barack Obama, no se diga con Barack Obama, invasiones de países, etcétera, etcétera, pero Joe Biden, que sí es político, sabe muy bien que López Obrador tiene el apoyo de alrededor del 80% de los mexicanos, y no solamente de los que viven en territorio nacional, sino también de los que viven en Estados Unidos, que se dice que de los hermanos migrantes, el mayor porcentaje es de mexicanos. Así es de que, pues, nuestros hermanos migrantes apoyarán y seguirán apoyando siempre al presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso electoralmente no le convendría mucho ni al Partido Demócrata ni al Partido Republicano en Estados Unidos. Y cierro mi comentario, Manuel, recordándole al auditorio que por muchas deportaciones que sigue haciendo Joe Biden, inclusive pues las está haciendo más que las que iniciara Donald Trump. Recordemos que más que Donald Trump deportó migrantes Barack Obama, pero también nuestros hermanos pagan impuestos. Allá en Estados Unidos nuestros hermanos dejan una cantidad muy importante que beneficia
al gobierno estadounidense, y tengo yo una tesis, una teoría, no es tesis, una idea, dejémoslo en una idea, de que de alguna manera Joe Biden, para beneficiar y para seguir teniendo esos vínculos perversos con el pírrico grupúsculo usurpador, caciquil, vendepatrias, traidor de la nación, saqueador, que es la derecha mexicana, pues de alguna manera está deportando a muchos hermanos migrantes. ¿Para qué? Para que se lleguen menos remesas a la República Mexicana, porque se sabe que gracias a nuestros hermanos migrantes, pues las economías no han colapsado como colapsaron en su momento en Estados Unidos, como colapsaron en Alemania, como colapsaron en otros países europeos, Manuel. Claro, y que debería de haber una distinción muy importante en Estados Unidos con el término de los latinos y de los mexicanos, porque en el término de los latinoamericanos en Estados Unidos, el 70% de ellos son mexicanos. Estamos hablando del 70%, de los cuales el número, según el ex embajador Christopher Landau, pues andamos ahí por los 55 millones. Es impresionante si consideramos que la población de Estados Unidos son 320 millones. Importantísimo en el factor remesas, que el presidente López Obrador lo ha celebrado. Bueno, que todos los presidentes a lo largo de la historia lo han celebrado, pero que desde luego es mérito propio, único y exclusivo de los hermanos migrantes paisanos que se encuentran allá, que efectivamente pagan impuestos y se han consolidado allá para enviar dinero a sus connacionales, a sus familias de regreso a México. Bueno, eso ha suavizado y ha coadyuvado a la recuperación económica, y ha sido en muchos aspectos la columna vertebral del país, sobre todo en la frontera mexicana, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, toda esa área geográfica, bueno, importantísima en el tema de las remesas, y sobre todo que se trate muy bien a nuestra gente, a los mexicanos. Ese factor lo debe de tener muy en cuenta y en consideración el presidente Joe Biden, porque es uno de los más importantes, una de las comunidades más importantes que influye mucho en las decisiones de la política norteamericana, y que con este presidente que tiene ahora de homólogo, que es el presidente López Obrador, sabe muy bien que ya no se puede jugar a la misma política que jugaba Barack Obama o que jugaba George W. Bush, con entreguistas. Ahora es totalmente diferente, con un presidente nacionalista que defiende sobre todo los intereses de los mexicanos frente a los extranjeros, y lo retomo porque es muy importante. Ya lo está viendo con el tema de Canadá y con el del litio mexicano y con el de las mineras mexicanas. Importantísimo mensaje, bueno, para que se sepa, no solamente ante Canadá y Estados Unidos, sino también en España, con el tema del gas mexicano y el petróleo sobre todo, que sepa que ya esas épocas de entreguismo de los recursos naturales mexicanos se acabó. Por lo tanto, también se debe de comprender allá la nueva realidad que se vive para tomar decisiones políticas y sociales en torno al ámbito mexicano. Así es, muy interesante inclusive el que el presidente hace unos instantes haya recordado a todos los mexicanos que es constitucional la obligatoriedad que tienen los presidentes de la República, todo el Estado mexicano, de defender la soberanía nacional. Viene en la Constitución y lo dijo muy claro, antes no se hacía de esa manera, se permitía, como tú bien lo dices, Manuel, pues el entreguismo, el que Estados Unidos hiciera y deshiciera con nuestra nación. Pues muchas gracias, muy interesante el tema, seguiremos en comunicación, muy atentos a ver qué es lo que comentan, qué es lo que tienen que intercambiar estos dos presidentes, el de México, el de Estados Unidos, y pues te deseo que tengas un excelente inicio de mes, hoy es día 1 de marzo, y pues ya nos escucharemos hasta el próximo lunes, mi estimado Manuel. Claro que sí, excelente inicio de mes y de semana, querido Carlos. Le envío un fuerte abrazo desde Comalcalco, Tabasco, fuerte abrazo a Zacatecas y a toda la familia de Conecta Zacatecas. Gracias, igualmente.